Muy buenos días, Panamá. Hoy es miércoles 8 de junio. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en el que, se dio esta reunión política entre dirigentes del partido RM con miembros del partido, la directiva del Partido Popular y del Partido Alianza, que sigue. Un día también en que hay polémica, pues siguen las críticas contra esa multa a dos periodistas por ese... ¿Qué pesa más, el acceso a la información o la vulnerabilidad? Es decir, afectar a las personas. Vamos a tener a uno de los afectados esta mañana en un día en el que también el agro no le quedó otra. 600.000 quintales de arroz serán importados para suplir el mercado en un arreglo entre el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y los arroceros. Empate técnico en Colombia. Atención porque... ¿quién ganará este próximo 19 de junio? En una visión, dos visiones populistas, pero vistas desde dos visiones totalmente opuestas, y a las cantidades de promesas electorales que rayan casi en el absurdo. Y me gustaría que le presten atención a eso que está pasando, porque lo que están prometiendo ya es algo que ya pasa a lo risible. Como dijo José Luis, 8, 0, 5 y 3 decenas sugeridas para el sorteo de hoy miércoles. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Bienvenido a su casa, gracias, Fernando. Gracias, don José. Usted viene de Europa, viene con toda la intelectualidad acumulada, así que ahora más tarde vamos a sacarle fruto a ese conocimiento que viene del viejo continente. Del viejo continente. ¿Ah? Cuando uno va al viejo continente... Sí. Uno admira el espíritu desarrollo, como que se renueva. Y las calles empanadas las más chiquitas. Sí, todo lo demás no. Bueno, pero esta es nuestra patria. Exacto. Y la queremos a morir. Oiga, lo primero que quiero es agradecer a toda la gente que nos ha llamado desde Chitré por las palabras que nos tocó a José Luis a mí hablar sobre, en el caso de nuestro amigo Bolívar Rodríguez. Y también tu papá, Cañita, que le mandó le mandó a Lisímaco López algunas de las composiciones y canciones de Bolívar. Lo hicimos no solamente por él, lo hicimos porque la patria está de luto a perder uno de sus mejores hombres e intelectuales. Bueno, algunas cosas están pasando. Mire, Fernando, usted que conoce mucho de esto, una de las consecuencias de esta guerra brutal que está desarrollando Rusia en su agresión a Ucrania es los conflictos religiosos que está generando. En el día de ayer, el rabino principal de Rusia, abandonó el país junto con su esposa, se llama Pinchas Goldschmidt, y salió porque el gobierno lo quería obligar a que él dijera que la invasión a Ucrania era correcta. Y él se negó y salió. Recuerde que antes la Iglesia Ortodoxa rusa entró en conflictos y que se acrecentó hace unas semanas con la Iglesia Ortodoxa ucraniana que rompieron palito. Que hasta el 2014 tenían un solo patriarca. Cuando la invasión de Crimea, se creó el patriarcado. Ahora es peor. Sí, es que Cirilo es parte del patriarca de Moscú, es parte de los instigadores. Incluso él ha llamado a esta guerra una guerra santa. Él es uno de los intelectuales que guía esa visión ultranacionalista y conservadora y guerrerista de la estructura. Por eso es que uno le causa hasta cierta gracia ver a los partidos comunistas del mundo defender esto. Sí. Bueno, más que gracias, Fernando, yo creo que mira, no hay un intelectual de izquierda más poderoso, yo creo, en el mundo que... Noam Chomsky, que creo es el... Y Chomsky dice que no hay forma de justificar esta invasión brutal y que cualquier argumento que se utilice, dice Chomsky, no tiene ninguna veracidad. Lo que está haciendo Vladimir Putin, dijo él, en sus escritos, es una barbaridad. Un genocidio, así. Así lo he dicho. Además, define a Putin, el gobierno de Putin, como un gobierno de un petroestado
gobernado por una cleptocracia, la palabra que dejó por una serie de ladrones. Así lo define. Uno de los intelectuales de izquierda y más marxista, beligerante. más beligerante y que más libros escritos. Además, no solamente es que él es un intelectual de la lingüística, de las ciencias. O sea, este es un hombre Chomsky, estamos de hablando peso en el mundo. Bueno, en el mundo académico mundial. En el mundo. No solamente estadounidense. En el mundo, bien. Algunas cosas importantes que quiero que, bueno, esta noticia, este problema religioso agudiza, ¿no? Porque esta salida del rabino de Rusia es grave. en un momento en que Israel estaba sirviendo de mediador también. Fíjese, para que usted vea cómo esto... Ahora le cuento un poco más sobre Ucrania, pero yo quiero que ustedes miren... bueno, otra cosa antes de ir a esto. Quiero agradecerle, Fernando, a la atención que el ministro de Economía y Finanzas, el doctor Héctor Alexander, nos dio en el día de ayer al conversar por más de 2 horas con él sobre el estado de la economía. Le voy a dar algunas cifras y unos análisis que comparto y que tuve la oportunidad que él me entregara documentos sobre cómo está la economía en el 2022 con números. No lo que yo quiero, no lo que yo invento. Los números, hechos. Usted decide. Ahora se las comparto, pero quiero agradecer, Fernando, la atención que tuvo el ministro con nosotros. Ahora les voy a dar algunas indicaciones. Bueno, le voy a adelantar nada más. En el primer trimestre del año 2022, aquí lo tengo, la economía panameña creció de acuerdo a 3 métodos. De acuerdo al índice mensual de precios, creció en 12,8%. Deflector. De acuerdo a, y esto es el PIB real, el PIB real creció entre 12.6 y 12.3 con 2 métodos, uno de regresión mensual del DAES y otro con un método de impacto, o sea, comparando meses con meses del año correspondiente. De manera que tengo 3 que son en 12,6, uno 12,6 en otro y de acuerdo a 12,8 en el primer trimestre 2022. La proyección anual del MEF es de 5%, la proyección de los bancos en general que aparecen en Metrolibre hoy, el país crecerá 6,3, de acuerdo al Banco Mundial y CEPAL, incluyendo lo que puede pasar, lo que está pasando con el incremento del petróleo. Ahí hay un análisis que se ha hecho interesante, ahora los compartimos. Bueno, es que el incremento del petróleo es crecimiento a la larga del país porque más petróleo más energías alternativas van a pasar por el canal y más eficiente se va a tener que convertir el canal porque para un barco va a ser más caro pues atravesar los mares. Pero también la importación, la inflación importada puede representar el 1,5% del PIB en negativo. Sí, por eso el crecimiento real es lo que estamos hablando, ¿no? Y yo estoy hablando aquí de crecimiento real. Cuando hablo de 12,6, estoy hablando del crecimiento real del PIB, es decir, con la deflación. Bien, ahora le hablo un poco más sobre esto, pero quisiera dejarlo allí como abre boca para ustedes. Algunas cosas importantes. Voy a hablar de la Cumbre de las Américas. Mañana se inaugura formalmente, mañana debe hablar el presidente Cortizo. Mañana se inaugura el plenario, comienza el jueves y viernes. Es un evento que debe comenzar el sábado. Fíjense quiénes están en las economías grandes de América. Cuando hablo de la economía grande, hablo por el tamaño. Las 4 economías más grandes de América, sin duda alguna, son Brasil, México, Argentina y Colombia. O sea, son las 4 economías más grandes en términos del poder del peso del tamaño. Del PIB. No estoy descartando a nadie ni a nada. No tiene nada que ver esto con problemas ideológicos. Porque la quinta, en el tamaño, todo el mundo pensaría que es Chile, pero no es Perú. Sí, por todo lo que ha pasado. Bien. Estas 4 economías están en la cumbre. Argentina, Bolsonaro de Brasil está ahí, está Duque de Colombia, y no fue el presidente López Obrador, envió a su canciller, Ebrard. Digamos el que podría ser el más interesado. El más interesado porque sería el candidato, el que se está empollando para sustituir a López Obrador, Ebrard. Y no solamente eso, sino que encima es en una cumbre una ciudad que tiene acento mexicano por excelencia como Los Ángeles. Y no podemos subestimar la ausencia del presidente López Obrador. Sí. No. Pero no fue el llamado Triángulo del Norte. No fue Salvador, Honduras,
ni Guatemala. No fue Uruguay porque el presidente tiene COVID. Y no fue Venezuela y Nicaragua y Cuba, porque no fueron invitados. Cuba ya había dicho que aunque lo invitaran no iba. Para que tengamos entonces, esa cumbre tiene 24 mandatarios. Y si bien es cierto, esta polémica tiene un peso en la discusión, ahí se van a discutir temas importantes, sin duda alguna. De hecho, ya está ocurriendo debate. Ecuador también está presente. Sí. Ecuador que juega un papel importante en esta coyuntura por el petróleo. No se engañen. Sí. En esas cumbres que está en desarrollo, se está hablando de estos días entre las fuertes inversiones privadas que América Latina, perdón, la América Central recibiría del sector privado y público de los Estados Unidos. Uno de los grandes problemas de Centroamérica, y no incluye Panamá, nosotros no somos una fuente de problema migratorio de ellos, Estados Unidos. Lo es ni Costa Rica, lo es Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador y mexicanos. Bien. Entonces, hay que hacer fuertes inversiones. Ya la vicepresidenta Kamala Harris lo presentó, o lo va a presentar esta noche. El presidente Biden va a hablar de esto. Y los empresarios norteamericanos están interesados en invertir siempre que las reglas del juego estén claras. No vengan a competir aquí. Seguridad jurídica y seguridad física. Es correcto. Entonces, este es un proceso en desarrollo cuya esencia lo vamos a tener a partir de miércoles. Nosotros le estaremos comunicando todas las cosas que allí están pasando. Es una reunión importante. Además de eso, hay cumbres paralelas, como pasa en todas estas reuniones, de los pueblos, de la gente que piensa y que intentan, y con todo derecho, de discutir su agenda. Es un continente plagado por un montón de cosas. Ahora fíjese, para que usted vea este continente cómo está. Mire las elecciones en Colombia. Fernando, le hemos dicho a nuestra audiencia que a nosotros nos interesa lo que pasa en Colombia por las dinámicas políticas que se ha generado en ese país. ¿Quién va a ser el presidente de Colombia? Es una decisión de los colombianos. ¿Qué consecuencias va a tener esa? Ahora, ¿qué consecuencias puede tener eso? ¿Qué consecuencias ha tenido la primera ronda? La primera vuelta. La primera vuelta. ¿Qué consecuencias tendrá quien sea de los dos? Con agendas parecidas en áreas, pero que son diferentes a la que había de los conservadores que por 200 años han mandado en este país. Sí. ¿Qué va a pasar? Bien. Lo que sí sabemos es que hay múltiples encuestas de los candidatos. Cada candidato dice que va ganando, y es normal. La mayoría de las encuestas ponen un empate técnico, una diferencia que oscila, los tracking polls oscilan entre alguien por 50, hoy están todos por debajo, los dos por debajo de 40, con una diferencia de 50. Por debajo de 50, perdón, por una diferencia de 1.6, 1.3, 1.2, otros en 46, 43, 3%, etcétera, dentro del margen de error. Lo cierto es que esta va a ser una competencia cabeza a cabeza. Todo indica en los números que nosotros tenemos, que sea así o no, va a depender de la población joven, va a depender del volumen de votación. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa que usted conozca? Las incidencias de ese proceso. Un país que tiene una participación baja, generalmente. Normalmente, ahí vota el 50%, los excluidos, lo que le hablaba ayer Petro al senador de Uribe. Pero ayer se dio una polémica, porque la Corte Suprema de Justicia desestimó una demanda por corrupción, compra de votos, contra Petro. Sin embargo, arranca una investigación por el problema de una empresa que se ganó el hijo de Hernández. Hernández está imputado en un proceso. Ahora, entonces Petro le dice, a mí me absuelven y hay otros que siguen en el proceso. O sea, el debate en Colombia está encendido. Y todo el mundo está tomando posición, como es lo que pasa en estos procesos polarizados. Hacer política, es decir, ¿cómo llega una persona que lo único que se sabía de Vitalogic se llama la empresa. Vitalogic, sí, es la empresa que sobornó al hijo de ¿Qué dice? Hernández. No, él lo aceptó. Él lo ha dicho que su hijo, Jorge Enrique, creo que sí. Fíjese esto, en desarrollo, nosotros los vamos a mantener informados. Fíjese lo que está pasando en Perú. Un país que vivió algo similar a esto. Cuando desaparecieron los partidos tradicionales, que Fujimori
y el señor Castillo, bueno, hoy en Perú, el Congreso peruano, el Senado peruano, está hablando de la destitución de la presidenta del Congreso. Y además de eso, la mayoría de los diputados ha expresado su desacuerdo con la nacionalización del cobre que de una u otra forma la bancada del señor Pedro Castillo está impulsando. Y aquí viene otro debate sobre la materia prima. Pero Perú, con todavía la indecisión de si compra o no abono, ha caído en un proceso de impasse y se mueve la economía por la dinámica que venía trayendo esa economía, que tiene poderosos desarrollos industriales y mineros, que se encuentran algunos de ellos paralizados. Mientras allá en Chile, el presidente Gabriel Boric se enfrenta al discurso político versus la realidad económica y política de la sociedad. Ahora él se enfrenta a los mapuches. Ahora él tiene que enfrentarse a una reforma del sistema de pensiones que es harto complicado, sobre todo cuando él no controla la mayoría en el Senado. Se enfrenta a una reforma constitucional que ya tiene una mayoría de gente en contra. Entonces todos estos factores políticos influyen en ese. Y mire Ecuador, a pesar de la bonanza que significa el petróleo, todavía el presidente no ha logrado la arquitectura para un plan de gobierno porque no controla la Asamblea. Y no se atrevió a usar la muerte cruzada, es decir, cerrar el Congreso y gobernar por un año para poner orden. Entonces está gobernando en una incertidumbre mientras el narcotráfico camina. El señor de Venezuela, como no lo invitaron a Estados Unidos, entonces anda por Turquía y por Asia, Euroasia. Me imagino que hará una parada en Irán. Miren la ruta. Esta es nuestra América. Y miren lo que está pasando en Nicaragua. Más de 186 presos condenados. Acuérdense que lo que le decíamos ayer, los dictadores, Fernando, no están por gobernar. Los dictadores y los regímenes autoritarios están por el poder. A ellos no les interesa si las cosas salen bien o mal. Sí, son los agitadores sociales que les han llamado siempre. Sí. Entonces ellos, cuando llegan al poder, a la gestión de gobierno, se olvidan que ellos están ahí para gobernar y que si gobiernas mal tienes que irte. Ellos no, ellos se afianzan en el poder y siempre tienen una excusa para decir que la cosa está mal por otros. Mire cómo la economía venezolana fue destruida. Nada más mire esto. Y mire Nicaragua. Ahí los verdaderos millonarios, ¿quiénes son? Los Ortega. La élite. Y los que están al lado de él y la estructura militar. Esto pasa en nuestra América. Y este debate pone al relieve los principales problemas de nuestra región y la inestabilidad de la democracia, que no solamente es de nuestra América Latina, es de los Estados Unidos. Escuché al presidente Trudeau, que tuvo una entrevista con el presidente de Chile, y lo hizo en un término le agradó Gabriel Boric, el presidente Trudeau, porque dijo, una voz joven, disidente, nueva, con planteamientos nuevos. Ahora vamos a ver la factibilidad de lo que él está planteando cuando vaya a Chile. Claro. De eso se trata al final, lo que los países deben decidir. Si se van por quien sepa gobernar o se van por el que quiera ostentar solo el poder. Bien. Eso es parte de una situación en desarrollo. Pero fíjese, preste la atención al nuevo polo de conflicto, Fernando, que se está generando en el Mar de la China. Frente a las decisiones que ha tomado Corea del Norte de en las próximas semanas intentar la explosión de un artefacto nuclear prohibido por los acuerdos tomados por la ONU, los Estados Unidos ha desplegado toda una ofensiva en esa área. Más de 30 aviones F-35 de última generación, en vuelo directo de combate en Corea del Sur, en combinación con Corea del Sur, para plantearle a Pyongyang que eso
según la versión periodística que obtenemos nosotros de la BBC y de los CNN de los Estados Unidos, es una acción que no va a permitirse. Fíjese el conflicto que se está viendo allí. Recuerde que en el Pacífico Sur, en las islas, la República Popular China intentó tener un acuerdo de protección y de seguridad con 10 islas de esas, fracasó el acuerdo, pero lo impulsan con una de las islas entrantes en Samoa. Entonces, esto ha generado en el Pacífico Sur y en el Indo-Pacífico una nueva zona de conflicto. Cuando Japón anunció, se lo dije ayer, a través de su primer ministro, la posibilidad de que asista a la cumbre de la OTAN en Madrid, que sería la primera vez. Recuerde, fíjate esto, porque usted mire esto. Los dos países que formaron parte del eje, el tercer país que era Italia, el eje de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, Italia, Alemania y Japón, que cuando la guerra terminó, fueron desarmados. Bueno, hoy se están armando. Bueno, Italia ya había salido de esa lista, sí. Pero Alemania ha aprobado un presupuesto de más de 100.000 millones de dólares para rearmarse y convertirse en la tercera potencia militar del mundo. Japón ha comenzado a armarse para defenderse. Rusia acaba de decidir cancelar los permisos de pesca de Japón en el mar. En las Kuriles. Y esto para Japón es un problema serio. Entonces, esto va a impulsar a una de las economías más poderosas del mundo a rearmarse. Y mire que los japoneses saben lo que es hacer ejército, y disciplinados. Sí, bueno, no olvidemos que Japón, el ejército japonés se inicia construcción en 1860 y algo. Y ya para 1904 van a una guerra contra Rusia, la Rusia zarista en Puerto Arturo, en Corea, y le ganan. Y fíjense, para concluir, la guerra en Ucrania se intensifica con avances de ambas partes, leves, pero avances de Rusia y avances de Ucrania, o retrocesos y avances, que indica que va a prolongarse, y cuando lleguen los nuevos misiles, veremos otra nueva situación en el mundo. Por de pronto, pareciera haber un acuerdo para reabrir los puertos y poder sacar alimentos de Ucrania particularmente hacia África. Ante la opinión pública, Putin y Ucrania tuvieron que ceder ante esta situación y poder sacar toda la producción de Ucrania hacia el mercado. Pero fíjense ustedes, cuando usted mira la economía en general, Fernando viene de Europa, la economía en Europa y norteamericana, a pesar de toda esta inflación, sigue creciendo. Se espera que los Estados Unidos tengan un mayor crecimiento económico que China, por primera vez desde el 78, por ahí, por primera vez. Y los Estados Unidos generó más de 300 y tantos mil empleos en mayo. Y Europa tendrá un crecimiento. Lo que va a haber en el mundo es una desaceleración, que es otra cosa. ¿Producto de qué? Del incremento de los precios del petróleo. El petróleo WTI cerró ayer en $120 aproximadamente. El cobre subió a 4.44 la libra. Y el oro subió a 860 la onza troy. En esa situación, los números que le voy a dar sobre la economía, porque la economía es el problema fundamental, Fernando, del mundo. La economía, que incluye todos los problemas que genera la inflación en términos de alimentos, en términos de combustible, en términos de gas, en términos de costo eléctrico y particularmente en términos de empleo. Por eso a la vuelta les quiero hablar sobre la economía. Con las cifras que discutí ayer con el ministro, que tuvo la oportunidad, tuve la gentileza de proporcionárnoslas para este noticiero y poder discutirlas con ustedes. Lo voy a hacer por partes, no quiero atosigarlo de números, sino darle la dinámica de la economía, antes darle la dinámica del virus y en el medio la dinámica política de la nación panameña. Así es.